Buenas, aquí estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Hoy tenemos aquí un invitado que conozco, que respeto aún más, a César Tamayo, decano de Economía y Gobierno de AFIT. Yo creo, César, que vos sos una voz muy autorizada para que nos ayudes aquí a entender todos estos cruces de economía, política, coyuntura. Vos entendés el país y los problemas públicos desde la evidencia, desde los datos. Eh, y quiero hablar de eso, pues justamente de todo lo que estamos viviendo y cómo se gobierna, sobre todo en un país tan fracturado. Entonces, César, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar esta invitación. Gracias a vos, Felipe. Para mí, pues, privilegio estar en la tertulia. He escuchado varios de los episodios, me gusta mucho y pues tus palabras pues son muy generosas, más de lo que me toca, pero sí soy curioso y me gusta echarle cabeza a los problemas del país, a los problemas de la ciudad, a los fenómenos sociales. Yo he tenido la oportunidad de analizar con vos varios problemas de ciudad y he aprendido muchas cosas a través tuyo, que por eso quiero que se las mostremos a la gente que nos está viendo. Bueno, entonces vos, César, para que empecemos como por el principio, vos eras un hombre economista, investigador, estabas en la banca multilateral, en Washington. ¿Cómo llegaste aquí a Colombia nuevamente, a AFIT? Bueno, sí, la verdad es que pues yo nací y crecí en Medellín, en esta ciudad, pero hace algo así como un poco más de 20 años me fui a ver el O sea, mundo. estuviste 20 años por fuera. Estuve más o menos 15 por fuera de Medellín y llevo más o menos un poquito más de 5 acá, pues ya más, 6 y pico. Entonces hace un poco más de 20 años, más o menos 22 años, me fui de hecho me había ido antes a Bogotá, me fui a Inglaterra y me fui después, volví y me volví a ir ya a Washington, donde estuve pues buena parte del tiempo que estuve por fuera. En Estados Unidos estuve alrededor de 11 años y mezclando trabajo y estudio. Hace 7 años, llegaste en Sí. 2018 más o menos. Fines de 2018, comienzos de Pero, ¿qué fue lo que más te 2019. sorprendió cuando volviste aquí a Medellín? Me sorprendió ver, por ejemplo, los problemas de infraestructura del país siguen siendo problemas en los que puede ser por las condiciones mismas del país avanzamos muy lentamente. ¿Sí? Cómo cambian las ciudades, cómo crecen y cambian las ciudades. Por ejemplo, en otras partes uno ve desarrollar zonas enteras de las ciudades mucho más rápidamente. Acá producir suelo, digámoslo así, para el desarrollo de la ciudad toma mucho más tiempo. Quizá me llamó la atención, ya hablando pues de esta región, ver cómo esta región, esto es algo que tal vez hablemos más adelante, cómo esta región está construyendo prácticamente una nueva ciudad o una gran conurbación con el oriente, con el Valle de San Nicolás. Eso era algo incipiente antes de que yo me fuera y al volver pues es ya una realidad y pues está creciendo aceleradamente. Entonces me sorprendió o me llamó la atención ver esos contrastes, unas cosas que avanzaban muy rápido y otras en las que definitivamente el ritmo parecíamos casi estáticos. Entonces llegaste en el 2018 con una ciudad que venía avanzando en unos buenos y sucesivos gobiernos de una manera lenta, tal vez imperceptible, superando muchos problemas estructurales, pero te tocó un gobierno complejo del 2020 al 23, que fue el gobierno anterior de Medellín, donde toda una sociedad se unió para volver a recuperar el rumbo. Ya llevamos 2 años de una nueva administración. Contame cómo ves hoy a Medellín. ¿Crees que ya recuperamos de una manera completa la institucionalidad? Yo creo que hemos logrado salir como de una crisis que tuvimos. Como cuando uno tiene un incendio y lo apaga, pero no necesariamente entiende por qué se le incendió la cocina, ¿sí? Entonces uno no se ha dado cuenta que tiene una fuga y que en cualquier momento se le puede volver a prender la cocina. Yo creo que hemos resuelto la crisis,
hemos recuperado confianza y eso es importante, pero lo que subyacía a, a lo que pasó en esos años es algo que toma más tiempo recuperar y no estoy plenamente seguro de que lo hayamos O recuperado. sea, puede volver a ocurrir, es tu mensaje. O sea, no, hay una... Yo no lo descarto, o sea, yo creo que sí, es decir, no estoy seguro de que estemos blindados contra una nueva crisis de esas, porque lo que había detrás de este tiempo, estas décadas de avance continuo, de construcción colectiva, de cooperación a gran escala, que eso es lo que en buena medida hacemos en las ciudades y Medellín ha sido un ejemplo como muy punzante de esto. Esa cooperación a gran escala con empresarios, gobiernos, comunidad, academia. Medellín ha sido, en parte porque le ha tocado vivir épocas muy oscuras y ha sido la única forma tal vez de salir adelante. Problemas tan difíciles como los que enfrentábamos a finales de los 80 y comienzos de los 90 requieren, no se sale de ahí si no es con una cooperación intensa, a gran escala y sostenida. Era tal vez el reto que nos puso. Ahora, esto no era la primera vez que pasaba. Medellín venía no de crisis necesariamente, pero sí de construir colectivamente una sociedad próspera, con capital social, con confianza. Y yo no sé si lo, eso lo fuimos perdiendo un poco, tal vez fue complacencia, tal vez fuimos viendo que, claro, en esta, como que casi que le dejamos lo público al sector público, los problemas públicos a los gobiernos, porque teníamos buenos gobiernos, esto sobre todo pues después de la mitad de los 2000, pues tal vez, o después de 2002, 2003, tuvimos una serie de gobiernos con los que la ciudad estaba, digámoslo, tranquila, satisfecha, confiaba, y entonces tal vez se confió demasiado en que todos serían así, y se apartó o se retiró un poco de contribuir a asegurarse de que O dejó de seguimos ser, o teniendo. dejó de ponerle límites al poder, ¿cierto? Que digamos lo que hace la prensa, la academia, las vedurías de alguna manera, de ser unas guías, un recordatorio constante de que son cosas que hay que corregir. Y sí, tal vez esa complacencia es la... Alguna vez yo vi en una charla que inclusive tuvo lugar en esta universidad sobre que había varias Medellín, ¿cierto? Hay varias ciudades y las ciudades requieren cosas muy diferentes y que tal vez la ciudad que detenta los medios de poder es una ciudad que tiene ya resueltas muchas de sus necesidades. Y esto me da pie para hacerte una pregunta. ¿Cuáles crees vos que son los problemas estructurales que Medellín hoy no ha resuelto, que ya no dan más espera? A ver, Medellín, de todas formas, hay que considerar, por ejemplo, la geografía de Medellín nos condiciona y, y nos condiciona, a ver, las ciudades que son, las ciudades son eh, lugares donde donde logramos esa cooperación a gran escala. Pues, esto se puede poner en diferentes como términos, los economistas, los más economistas dirán las ciudades son mercados, son mercados laborales, son mercados de amenities, son mercados de bienes y servicios, por supuesto, son mercados de cultura, son lugares donde podemos intercambiar un montón de cosas que si estamos más aislados no lo logramos. Entonces, pero Medellín, entonces en ese sentido las ciudades son tal vez uno de los grandes inventos de la humanidad, son las ciudades, son los espacios donde podemos lograr nuestro Sinergia, potencial, ¿cierto? sí, donde la empresa humana y la experiencia humana son tal vez, para mi gusto, donde encuentran su máxima expresión, donde vos puedes interactuar con otros y demás. Entonces las ciudades necesitan, pero digamos, las ciudades necesitan, como las plantas y las flores, regarse, necesitan cuidarse, y Medellín ha necesitado crecer, en parte
ha sido su éxito. Ha habido factores de ambos lados. Por supuesto que ha habido desde las zonas rurales un impulso pues, y una migración forzada, pero también hay una migración que busca esto que a nosotros nos gusta tanto de las ciudades. Entonces, eso creo que deberíamos entender Que es un fenómeno que es global. un fenómeno. Colombia se ha urbanizado como se han urbanizado todos los países que se han desarrollado en el mundo. Entonces, yo creo que tratar de luchar contra una urbanización razonable, una urbanización que no responde a desplazamiento forzado, pues porque ahí ya digamos que es una presión adicional. Yo creo que está bien entender que estas ciudades, si son exitosas, está bien que crezcan, pero para crecer necesitamos, no podemos crecer simplemente en extensión, vamos perdiendo muchas de las ventajas de tener una ciudad, moverse largas distancias, eso dificulta un montón de las cosas que queremos hacer en las ciudades, y Medellín pues tiene un reto particular y es su geografía. Entonces su geografía nos ha llevado a crecer de una manera casi longitudinal, ¿cierto? Pero yo creo que la ciudad tiene que enfrentar ese reto del crecimiento mejor, yo creo que, y puede hacerlo mejor. Estoy tal vez dando muchas vueltas para decir que la ciudad tiene un reto de vivienda De que cómo crecer debemos en los enfrentar. próximos años. Sí, yo creo que los que están hoy en Medellín, hay déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo, pero además si la ciudad sigue teniendo éxito va a venir más gente. Y eso está bien, pero deberíamos tener lugar donde alojarlos, debería crecer saludablemente la vivienda. Y yo creo que ahí tenemos retos grandes. Ese es uno. Y, sí, y eso es muy importante. Yo te voy a hacer una pregunta inclusive posterior en el capítulo de Antioquia, pero creo que es el momento de abordarla, porque ¿qué significa seguir ejerciendo presión hacia las laderas o hacia los municipios vecinos? Sí. Es una ciudad que hace que los desplazamientos sean más largos, que tengamos que estar trasladando todo el tiempo la oferta de bienes y servicios, de centros de salud, de instituciones, ¿cierto? Entonces es importante saber hacia dónde crecemos. Yo creo que es importante ese reto que lo viene proponiendo el POT desde el 99, que es que nos recojamos, que crezcamos de manera compacta, densificada en la zona plana de la ciudad. Y aquí viene la otra pregunta, y es, claro, nos estamos urbanizando en las ciudades por todo ese tema de interacción social, por el tema de las sinergias, de las eficiencias en las economías de escala, atraigan más oportunidades, pero tal vez podríamos desarrollar otros centros urbanos, otros nodos urbanos diferentes. ¿No crees que esa podría ser una solución para que no nos sigamos chupando o concentrando todas las oportunidades de Antioquia? Sí, totalmente de acuerdo. Y ese es uno de los asuntos pendientes de Colombia. Es verdad que Colombia se ha urbanizado, como se han urbanizado en la tasa de urbanización, ha crecido como ha crecido en todos los países que siguen un tránsito hacia el desarrollo. Pero ya cómo ha crecido la urbanización es creo que el punto que vos haces, y es en lugar de nosotros crear más centros urbanos, estamos trayendo más gente a los mismos centros urbanos. Yo creo que tener ciudades grandes es una gran noticia, eso habla de su éxito, pero crecer, digamos, o urbanizarnos solo a partir de unos pocos centros urbanos, núcleo, sí. Creo que es porque necesitamos que pasen más cosas en las zonas. O sea, si uno ve el mapa de Colombia, y lo mismo pasa con el mapa de Antioquia, uno ve a un par de ciudades, digamos, en Antioquia o en el país un puñado de 6, 7, 10 ciudades, y luego alrededor no pasa nada. No hay empresa humana, no hay experiencia humana. La infraestructura es un catalizador muy importante para eso, porque yo me pongo a pensar aquí, por ejemplo, con todo el tema del desarrollo logístico en Urabá, ¿cierto? Que entra un puerto, que entran las carreteras. Esto va a generar oportunidades, eficiencias, de pronto para que haya un nodo de unos municipios que se industrialicen, otro tipo de ciudad, con otro tipo de oportunidades de educación técnica, ¿cierto? Entonces, de pronto la infraestructura puede ser un gran detonante para tener otros nodos urbanos en esta región. Sí, y ahí es donde también, digamos, esto se conecta con la pregunta que me hacías hace un rato de qué me había llamado la atención al volver, y una de las cosas fue lo lento que avanza. Yo sé que tenemos proyectos ambiciosos, pues no quiero ser pues como injusto con todos los que han empujado por 25 años una agenda de modelos de concesiones, yo sé, pero la verdad es que si uno lo ve en lo que se ha logrado,
hemos avanzado más lentamente ahí. Yo sé que es porque los retos son grandes, la geografía colombiana es muy desafiante, pero entonces como avanzamos lento en la infraestructura, entonces la forma como nos urbanizamos es tratando de no depender de esa infraestructura, entonces por eso crecemos más en unas cuantas ciudades grandes que logran más o menos ir resolviendo sus problemas de transporte urbano, ¿sí? Con sistemas de metro que aunque tomen pues muchos años, ahí pues también ha habido, pero digamos en casi todas las ciudades han logrado tener proyectos de transporte masivo urbano, y eso digamos llama a que se densifiquen esas ciudades, y como avanzamos más lentamente en infraestructura más interurbana, intermunicipal o regional, entonces las zonas por fuera de esas ciudades no se densifican, nos demoramos más en construir esos otros centros urbanos, que es lo que tú dices. Entonces, pues definitivamente yo creo que ahí Colombia tiene una oportunidad, Hay una tiene tarea un pendiente. desafío, tiene una tarea Pero bueno, pendiente. primero vas a decir otra cosa Sí, fuera del tema de la el urbanización. primero, yo creo, pues se me ocurren dos grandes, pero hay más, pero para cerrar como el capítulo de desafíos estructurales de Medellín, esto aplica a Antioquia también en realidad, si quieres hablar de Antioquia, uno es de cómo crecer y de la vivienda, como lo decías, vivienda, densificar en las zonas, no en las laderas, sino en las zonas planas y demás. Yo creo que ahí tenemos que avanzar. Y la otra deuda que tiene Antioquia y Medellín definitivamente es en educación. Nosotros por muchos años hemos estado en la retaguardia de los avances en materia de aprendizaje y de logro educativo. Hoy no debería haber ninguna razón para que Medellín y Antioquia estén tan por debajo en materia de los diferentes indicadores de logro educativo, tan por debajo de Cundinamarca, de Boyacá, de Santander. No debería haber ninguna razón. O sea, yo te quiero mostrar un indicador que ahorita estuve viendo los resultados de Medellín, cómo vamos, que yo sé que vos sos parte de ese equipo, y es muy, muy impresionante que nosotros, bueno, hemos aumentado del 45 al 49 en 4 años en tránsito a la educación superior, pero cuando nos comparamos con otras ciudades es increíble lo bajito que estamos. Esto con Bogotá va en el 54 y Barranquilla en el 57%, ¿cierto? Entonces nos estamos rezagando, y es muy claro que todo el tema de capital humano se nos está volviendo un cuello de botella. Entonces estamos atendiendo problemas sociales, coyunturales, por ese crecimiento, porque no desarrollamos el futuro a suficiente velocidad. Y yo creo que si no resolvemos este tema de la educación rápidamente, nos vamos a quedar como una especie aquí de loop de estar apagando y apagando y apagando incendios y no crecer con la rapidez y a la velocidad que requerimos. Así es, vos hablabas, por ejemplo, de un logro de una estadística que tiene que ver con cobertura, pues que en últimas es como una especie da cuenta de la variable cantidad, ¿sí? Que tantos jóvenes logramos tener en el sistema educativo, en este caso el tránsito hacia educación superior, pero si vas a calidad, es aún más preocupante la situación. Sí, en las pruebas a ver, ¿cierto? Que estamos las pruebas estandarizadas por detrás de la mitad y somos la penúltima ciudad capital, ¿cierto? Y eso es algo que tenemos que tratar. Así es, y esto nos pasa en las instituciones, o sea, esto ni siquiera discrimina mucho entre si son instituciones oficiales o no oficiales, lo vemos mucho en las instituciones no oficiales, por ejemplo, pero en calidad de la educación, casi cualquier métrica de logro y de aprendizaje nos va mucho más mal que a regiones que no hay ninguna razón. Yo no encuentro buenas razones para que Antioquia esté. Y esto... Boyacá y Santander, por Boyacá y ejemplo. Santander son un gran ejemplo, pero incluso muy por debajo de no solo de ellas, sino de Cundinamarca y de otros departamentos y Medellín como ciudad. Entonces, y esto es una cosa... ¿Pero qué nos pasó? Muy así, difícil. Yo sé que es muy difícil y vos sos un economista con una formación amplia, que te gusta hablar con datos, pero si pudiera decir una palabra, ¿cómo corregimos esto acá? O sea, ¿qué nos pasó? No, o sea, es que no es que nos haya pasado, esto no es tan nuevo, esto viene pasando hace años, e incluso ha habido gobiernos, administraciones municipales, que se han enfocado en el tema de calidad, que se han enfocado y no hemos logrado. ¿Pero qué es? PEI, sindicatos,
profesores, formación de maestros, formación en los hogares, la coyuntura de seguridad que tal vez genere ese tipo de consecuencias unas décadas después. No sé, no sé. Hay un par de cosas, como yo no soy como un estudioso de la economía de la educación o de lo, pero pues soy, como te decía al comienzo, curioso y me interesan estas cosas y estoy pues en la industria de la educación. Entonces me pregunto estas cosas. Hay unas cuantas como hipótesis que yo y que nosotros hemos como testeado. Una tiene que ver con que Antioquia es una, a ver, en Colombia en general tenemos lo que yo creo que es como un problema, un desafío grande, y es la falta de estandarización de contenidos, o más que contenidos, competencias que se desarrollan sobre todo en la educación básica. Si uno ve, hay una simetría muy grande entre la educación básica y la educación superior. En la educación básica hay muy poca, las instituciones de educación básica tienen muy poca guía para construir sus currículos, no hay no hay homologación, y entonces hay mucha heterogeneidad en la calidad. En la educación superior hay mucha rigidez en lo que tenemos que hacer las instituciones de educación superior, en los requisitos que tenemos que cumplir, el currículo, lo que tenemos, la cuenta que tenemos que darle al regulador. Y la educación empieza antes. Tal vez claro. me lo decía en una conversación de estas el exrector Juan Luis Mejía, ¿cierto? Que la universidad debería empezar desde el colegio. Entonces, si vos ves a las universidades de Antioquia, nos va bien cuando nos medimos con las universidades de fuera de Antioquia, pero a los colegios no tanto. Entonces, y acuérdense que el 50% de los estudiantes se queda por fuera. Claro, entonces los colegios yo creo que no tienen mucha estructura, les da, digamos, no es fácil atraer buenos maestros. Antioquia es muy rural. Entonces, vos, cuando no tenés mucha estructura en el currículo, no tenés un currículo unificado, no tenés un rector de un colegio, no tiene un buen estándar al cual poner a sus profesores. Entonces, la calidad de la educación depende mucho de que tengas un buen profesor al frente de los estudiantes. Casi como una ruleta. Exactamente. Toda suerte. Y entonces uno dice, ¿por qué entonces Antioquia le va a ir mal? Eso es un problema de todo el país. Sí, pero Antioquia es muy rural. Entonces, llevar buenos profesores a la ruralidad en Antioquia es muy difícil. Entonces, pero acuérdate que Medellín también tiene problemas de calidad. Sí. Y Medellín también tiene esos problemas. En Medellín yo creo que también ha habido, históricamente hemos tenido un problema esto es una más hipótesis mía, un problema de competencia, por ejemplo, en la educación no oficial. Y de hecho, uno ve que los colegios no oficiales son en buena medida los que tiran hacia abajo los resultados de las pruebas estandarizadas de los colegios de Medellín y yo tengo mis hipótesis sobre que eso tiene que ver con competencia. En Medellín históricamente no ha habido mucha competencia en los colegios no oficiales, en los colegios que llaman privados. Y también creo que hay una cosa en la que el ecosistema en general de la educación tiene que jugar un rol. Y nosotros pues desde la universidad lo estamos queriendo hacer, y es, en Antioquia pasa una cosa, y es que un porcentaje muy alto, más alto que en otras regiones del país, hace su educación básica y bachillerato en Antioquia y luego la universidad en Antioquia. O sea, esa especie de persistencia o endogamia entre si yo estudié mi bachillerato en Medellín, me quedo en Medellín, o si lo hice en Antioquia, me quedo en Antioquia. Eso es más marcado acá que en otras partes del país. Nos están faltando intercambios culturales. Lo que pasa con eso es que si vos, tus estudiantes casi seguro van a terminar en las universidades antioqueñas, entonces dependes mucho de que las universidades antioqueñas jalen hacia atrás a los colegios en calidad y en excelencia, ¿sí? Porque si no, los estudiantes van a decir, yo no me voy a ir a los Andes, no me quiero ir a Bogotá, eso es muy frío, y yo por alguna razón no me quiero ir de Medellín, me quiero quedar acá. Y entonces ahí no tengo que competir para entrar a la Nacional de Bogotá o a la Universidad de los Andes de Bogotá o a la Javeriana de Bogotá, donde compito con todo el país para entrar. Entonces puede ser que entonces falta un factor de competencia. Entonces yo creo que hay falta competencia en los colegios, de los chicos al entrar a la universidad. Universidades las que jalonen esa competencia. Y nosotros de hecho lo estamos haciendo. Nosotros creemos que esa es una hipótesis interesante, y lo estamos haciendo. EAFIT está elevando sus estándares de
calidad y excelencia a la hora Para de la jalonar un admisión. poquito lo que viene abajo. Y lo que hemos visto conversando con rectores de los colegios es que nos han dicho que ellos lo están empezando a sentir en sus chicos de noveno, décimo y 11. Y bueno, esto es un granito en todo el ecosistema, pero entonces ahí hay como dos hipótesis que yo tengo de por qué en Antioquia y en Medellín no hemos logrado desatrasarnos en materia de cantidad y calidad de la educación, sobre todo en calidad. Pero bueno, digamos, estas cosas hay que tener un buen diagnóstico para que Bueno, pero hay una tarea públicas. importante, entender bien, diagnosticar bien y ponerse manos a la obra. Pero vos sos economista, César. Y aquí viene un gran aprendizaje que he tenido con vos. Es impresionante, el desempleo viene bajando y viene bajando y viene bajando. O sea, ya estamos en un tema de empleo total. Nosotros tenemos un canal donde estamos todo el día enviando ofertas. Hay gente que necesita trabajo. A mí no me concuerdan las estadísticas. Hay una cifra que le permite a uno entender mejor la estadística y es la informalidad. Yo creo que la informalidad no es mala per se. Y yo quisiera hablar un poquito como de empleo no suficiente, de que esa informalidad no se sabe cuánto la gente está devengando y ahí va el aprendizaje al que quiero llegar. Y es que de pronto hay que tener un tema en el empleo de calidad, que suba directamente a la educación, la formación para el trabajo, porque hay muchos también emprendimientos y empleos de subsistencia. O sea, que ese apoyo al emprendimiento, a que todo el mundo emprenda, que todo el mundo haga empresa, esa subsistencia no está siendo suficiente, que tenemos más bien que apuntarle al empleo de calidad. Sí. Hice varias preguntas en una, pero quería llegar a esas cosas que tengo que desempacar y ir una por una. Pues yo tampoco lo haré de forma muy ordenada, pero sí, yo creo que Colombia tiene un problema severo de informalidad. Hay pues economistas laborales y personas, no solamente economistas, en esto hay desde las ciencias sociales, desde las ciencias jurídicas se ha estudiado el problema laboral y tienen unos insumos ahí muy interesantes. De hecho, pues nada más, el economista que yo mencionaba ahorita, con el que por fortuna me tocó trabajar en el banco, en el BID, lideró la misión de empleo de Colombia, que es Santiago Levy, y ahí hay cosas muy nutritivas desde el punto de vista de diagnóstico e insumos de política pública. Santiago decía, cuando uno le pregunta, él te dice, ustedes están tan mal que es muy difícil que empeoren y parece pues que en meses recientes nos hemos propuesto empeorar. La reforma laboral. Sí, aunque la verdad es que la coyuntura muestra una mejoría en el empleo, en los ocupados y en la tasa de desempleo. Colombia tiene un problema de informalidad grande, muy grande, de hecho. Y hay que explicarle, yo quisiera interpelarte ahí, hay que explicarle un poquito a la gente que es una reforma laboral que dice que le entrega a los empleados una cantidad de beneficios, pero esos beneficios hace que sea más difícil contratarlos, por lo tanto hay menos formalidad, entonces hace un efecto contrario, aumenta la informalidad de alguna manera, entonces sigue bajando el desempleo, pero no el empleo que necesitamos para que la gente tenga suficiente plática en el bolsillo. Sí, aquí pues como que recurro a las herramientas que uno aprende, por ejemplo, como economista, y es pensar de forma dinámica estos problemas. Un ejemplo, pues como muy sencillo, para no hablar concretamente ni de esta reforma laboral, ni ninguna previa, sino en abstracto, uno pensaría que si yo tengo una cantidad de personas empleadas y yo como regulador, como gobierno, como política pública digo, miren, vamos a poner una serie de barreras a los despidos. Vamos a hacer mucho más costoso que usted pueda despedir a alguien. Como empresa, usted pueda despedir a alguien. En un mundo estático, eso mantendría el empleo en sus máximos, porque si hoy tenemos un buen nivel de empleo, pongo ahí las barreras o los costos a despedir a alguien, y entonces no se va a despedir a nadie y todos viviremos felices porque todo el mundo estará muy empleado. Pero hay que pensar esto en términos dinámicos, y es que quien está tratando de crear una empresa y crear empleo a partir de ella va a pensarse muy bien antes de contratar a alguien, porque sabe que después, si tiene un choque, si tiene una situación difícil, va a ser muy costoso despedir a esa persona. Entonces, lo que va a pasar es que se va a generar menos empleo. Entonces, la concepción dinámica de estas decisiones nos ayuda a ver que aunque yo quiera poner
unos costos al despido, lo que estoy haciendo Fomentándolo. es dificultando la contratación. O sea, Pues sí, fomentando el despido, porque las reformas salen con un tránsito legislativo. bueno, sí, es verdad, y en ese tránsito legislativo aprovecha la gente y despide a todo el mundo. Es verdad, pero antes de que me lleguen las sanciones. Sí, tienes razón. Estaba como tratando de pensar esto en abstracto, sin los tiempos, pero sí, esto nos ayuda a pensar que lo que puede pasar es que dificulta la contratación porque hace menos flexible la estructura laboral de la compañía. Entonces, estas cosas no siempre aplican a rajatabla como las acabo de presentar, pero nos ayudan a pensar en que cuando ponemos reglas de juego, tenemos que pensar de forma dinámica, tenemos que pensar en los incentivos y en la forma dinámica. Entonces, eso, digamos, Colombia tiene un problema de informalidad laboral grande. Si usted agarra todos los países de América Latina, la gran mayoría de países de América Latina, y usted tiene un cuadrante donde tiene en un eje tiene desempleo y en el otro, digamos en el eje vertical, un plano cartesiano que a todos nos enseñaron en el colegio, en el eje vertical usted tiene desempleo y en el eje horizontal tiene informalidad, de tal forma que el cuadrante, digamos, más a la izquierda, abajo, es donde hay menos desempleo y menos informalidad. Los países de América Latina caen en 3 cuadrantes, o alto desempleo pero baja informalidad, o bajo desempleo pero alta informalidad, o bajo desempleo y baja informalidad, y hay un cuadrante que queda vacío y tiene un puntico, que es Colombia. Y es el cuadrante de alto desempleo y alta informalidad. O sea, nosotros hemos estado en el peor de los mundos. Hemos logrado bajar el desempleo recientemente, pero seguimos con una informalidad muy alta. Entonces, y en el fondo de esto yo creo que hay un problema de lo que los economistas llaman productividad laboral, pero no es otra cosa que decir, nosotros nos ponemos estándares altos de queremos pagarle a las personas un buen salario, con muchas prestaciones, atar un montón de beneficios. Entonces nos ponemos unas reglas, digamos, o unos estándares altos de el trabajo que queremos remunerar. Pero lo que vas a decir, qué pena que me intente adelantar, es que si se lo dejamos al mercado le puede ir mejor al trabajador. O sea, por intentar regularlo. Lo que quiero decir es que para uno poder remunerar a ese nivel, necesitas una persona que el valor que traiga a la compañía sea alto. Entonces volvemos a la educación. Volvemos a la educación, exactamente. Entonces, un salario nunca es alto o bajo en abstracto. Un salario es alto o bajo en función de la productividad. Exactamente, en función de la productividad que le entregue a una empresa, a una organización. Entonces, nosotros nos ponemos salarios altos, que está bien como sociedad, como meta, como sociedad, pero el problema es que no logramos tener personas que generen ese valor. Entonces, lo que termina pasando es, como decías ahora, es que yo no logro tener ese nivel de valor agregado, no logro agregarle ese valor a la compañía, no me van a contratar para pagarme todo eso. Entonces, no tengo el capital humano para ese nivel de valor agregado y productividad. Entonces, me toca a mí rebuscarme mi propia actividad de más baja productividad seguro, de menor valor. Y entonces ahí voy al punto que hacías, pues los 2 puntos que son educación, nuevamente, por supuesto, y emprendimiento. Miren, si uno mira que buena parte del emprendimiento es esa subsistencia de yo no logro entrar a un empleo, a un buen empleo, porque no tengo el capital humano requerido. Es una especie como de autogestión. Y termino en el emprendimiento. Entonces, si yo soy consciente de esa realidad, entonces lo último que hago es estimular todo ese emprendimiento, porque ese emprendimiento lo que está pasando es va a tener una alta tasa de mortalidad. Claro, y es una consecuencia negativa de otro problema que tienes, y el problema que tienes es una distancia entre el capital humano que tienen las personas que quieres insertar en el mercado laboral y los salarios que quieres pagar. Entonces, deberíamos más bien concentrarnos en elevar el capital humano de la gente. Y ahí hablamos ahorita del problema de educación básica, educación media y superior, por supuesto, pero también tenemos el problema de educación para el trabajo. Ahí tenemos unas deficiencias muy grandes y todo esto redunda en que tenemos personas con
con poco capital humano, pues, o muchas personas que no logran tener el capital humano requerido para que en una empresa lo contraten con su salario, con todas las prestaciones, con toda la calidad de un buen empleo, y entonces terminan en la informalidad y en el emprendimiento. Al contrario, lo que debemos estimular es el crecimiento de compañías y el mayor capital humano para que tengan buenos trabajos en esas compañías. Entonces, atentando contra tu pensamiento sistémico que requiere muchos datos, uno podría decir de manera intuitiva, nosotros necesitamos formación para el trabajo y formación técnica y ojalá, de manera muy prematura. Es decir, por ejemplo, donde más deserción hay, en ese tránsito de educación secundaria media técnica o de primaria a secundaria, que la gente ya sepa que se está formando para un empleo, que rápidamente puede ponerse plática en el bolsillo y tal vez ahí empezamos a formar un poquito a lo que nuestro mercado laboral está requiriendo. Sí, de todas formas seguimos, ahorita hablabas del tránsito, o sea, estamos alrededor del 50-55% de educación superior, entonces de todas formas seguimos necesitando más profesionales, sin duda, de hecho, seguimos necesitando más personas con posgrados. Los retornos a la educación de estos niveles de educación son muy altos todavía en Colombia, lo que quiere decir que todavía hay una escasez, pero también necesitamos, y con urgencia, más educación para el trabajo, más educación técnica y tecnológica. Entonces necesitamos más de todos los niveles de educación y mejor educación, incluso desde el bachillerato. O sea, necesitamos mejor nivel en el bachillerato, necesitamos más y mejores profesionales, y ni hablar de los otros que mencionabas de educación técnica, educación para el trabajo. Bueno, nos está quedando cortico el tiempo para poder hablar ahorita de Antioquia, que te quiero preguntar unos temas aquí importantes. Entonces quiero cerrar Medellín con dos preguntas en una. Yo siempre he pensado en una especie como de Doge, no sé si es bueno referirse al gobierno actual de Estados Unidos, pero yo creo que esa revisión profunda del presupuesto es necesaria en Medellín, porque ve uno que es un presupuesto ingente, demasiado dinero que ya no alcanza, ¿cierto? No es suficiente y que los valores siempre son más altos que cuando tú lo comparas en valores unitarios en otras geografías o la empresa privada con el sector público, ¿cierto? Es como que hay unos valores que no resuelven problemas que cada vez son más grandes. Entonces, como revisar ese presupuesto, porque el Estado no puede hacer de todo ni hacerlo bien, para enfocarnos en lo que realmente es necesario, es prioritario en el tema de vivienda, que no da para que haya vivienda de interés social porque no le da al sector privado. Entonces ahí hay una falla de mercado donde entra el sector público, en temas de crecimiento, de banco de tierras para poder crecer de manera ordenada, en temas de educación, donde yo creo que el Estado debería enfocarse en unos puntos importantes. Y yo creo que ahí hemos coincidido en esta conversación. Para mí el tema de infraestructura es vital, ¿cierto? Yo creo que nosotros podemos avanzar. El acelerador está en la infraestructura, para que no vayamos de una manera tan lenta ni tan imperceptible. Y yo he pensado, por ejemplo, en EPM, y ya se nos volvió una costumbre. Yo veía también, ahorita vuelvo a Medellín, cómo vamos, de cómo se dividen todos esos ingresos. La verdad, de alguna manera, es plata de bolsillo. Pues va una cantidad de programas, una cantidad de proyectos donde no sé si se resuelven los indicadores de impacto del problema que estamos atendiendo. Entonces, ¿vos qué opinás de esta propuesta que yo nunca he hecho la prueba ácida con la academia? Y es de pronto racionalizar un poquito más esos recursos que EPM que los requiere para su reinversión, para tener nuevos proyectos, para invertir en los territorios de donde genera sus ingresos, acotar un poquito de eso, devolverlo, hoy está por el lado del 55%, devolverlo al 30%, pero que matemos dos pájaros de un tiro. Necesitamos proteger eso. Vos decías ahorita que no estamos exentos de que podamos volver a tener un traspiés en el futuro, de cómo protegemos a EPM. O sea, si la economía nuestra sigue creciendo, si sigue creciendo nuestra ciudad, si crece la economía de EPM va a crecer muchísimo, si la transición energética se da, si nos ponemos las pilas. Entonces, ¿cómo protegemos esos recursos que son de todos los ciudadanos, no son de una administración? Y es proteger el gobierno corporativo. ¿Y qué tal si le vendemos un pequeño porcentaje a esas entidades multilaterales, como en las que vos trabajaste, al BID, al Banco Mundial, a Sumitomo, que estén todos ahí para que nos den un poquito de gobierno corporativo internacional y que nos entren aquí una serie de recursos, 20, 30 billones de pesos por ese pequeño porcentaje y podamos hacer la próxima línea de metro subterránea, el ferrocarril de Antioquia, mejor dicho, que nos podamos poner al día con lo que está haciendo falta? ¿Vos qué opinás? ¿Muy loca esta propuesta? No, para nada, al contrario, pues yo también, yo he pensado pues en diversas formas de cuidar algunos de lo que es el patrimonio, pues, digamos, institucional y de la ciudad.
toca recurrir como a métodos diversos. En el caso, por ejemplo, de empresas públicas, que además es una fuente de ingresos y recursos, es una gran empresa hoy para la ciudad y eso nos facilita hacer unas inversiones, sobre todo, y ahí hay que priorizar, como bien decías. Yo creo que eso a mí me parece es, es deseable. Yo quisiera ver una cosa como esas en empresas públicas. O sea, hablando ya del caso concreto que mencionas, y es, ¿será que podemos en empresas públicas tener participación de alguien que nos ayude a blindar un poco? Yo creo que sí. Yo creo que eso es deseable y yo creo que eso ayuda a mitigar problemas en el futuro o riesgos en el futuro. En últimas, aquí, como bien decía, los alcaldes siguen teniendo mucho poder, los presidentes tienen mucho poder. Entonces, alguien que realmente quiera hacer una disrupción muy grande va a encontrar la forma y si no es EPM, es algunas otras instituciones. Entonces, en últimas, esto lo que requiere, o digamos, por la razón por la cual yo no estoy seguro de que esto no nos pueda pasar en el futuro, es que tenemos que ver nuevamente a una sociedad que no se confía necesariamente, que confía, pero no se confía. Una sociedad que se toma los problemas públicos, que se hace cargo de los problemas públicos y no piensa que los problemas públicos son de un gobierno, de una administración. Eso nos hace falta, es súper difícil de poner en la mente de las personas, en la cultura, es súper difícil. Hay un cariño que la gente se siente como si uno le estuviera quitando algo que le pertenece, porque dicen, no, es que PM tiene que seguir siendo pública, pero ese por qué es el que hay que cuestionar. Y yo siento que a pesar de que no sea popular, yo creo que ese cuestionamiento nos ayuda a avanzar como sociedad, porque es que la administración pasada se robó a Finia. O sea, ¿cuántos millones de pesos nos fueron por ahí? Hombre, acuérdense del tema de las vajillas en EPM, ¿cierto? Yo creo que lo que tenemos es que protegerla para que crezca más y siga por muchos años más brindando la oportunidad de desarrollar. Sí, yo creo que una solución como la que planteas a mí me parece razonable, pues eso involucra un montón de cosas más, pero sí, ponerle restricciones a lo que puede hacer, poner un gobierno corporativo pues más robusto, eso sin duda pues como que todo eso ayuda. Yo creo que en eso hay que ser pragmáticos y hay que ofrecerle a la ciudadanía también una visión pragmática y es, miren, una solución como esta nos permitiría seguir teniendo los recursos que le aporta EPM a la ciudad, pero garantizarlos en el futuro. Es un poco como ofrecerle a la gente una visión de este es el contrato que usted hace con sus hijos o sus nietos o las generaciones futuras, en el siguiente sentido. Usted renuncia a un pedacito de los ingresos o recursos o utilidades de hoy de EPM, ¿sí? Porque vende un pedazo y entonces, pero garantiza o contribuye a la sostenibilidad futura de la compañía. Para que le toque a sus nietos. Exacto. Entonces ese es como el contrato como intergeneracional que estaríamos haciendo y es una solución pragmática que me parece. El ejemplo pues es Ecopetrol. Ecopetrol pues ha sufrido mucho, pero yo claramente prefiero haber tenido en esa junta de Ecopetrol a los representantes de los accionistas minoritarios, a los representantes de fondos y demás que hemos tenido, a los miembros de junta independientes, técnicos que hemos tenido, que sin ellos habríamos estado peor si no tuviéramos al menos ese 10% de Ecopetrol en manos de los privados, de las personas. Las personas. Por eso es que yo pienso, de pronto en un tema internacional que genera un poquito más como de rendición de cuentas, sí. pero mejor dicho, lo importante es empezar la discusión. Y esto me lleva a conectarlo con Antioquia, César, y es la diferencia de ingresos entre el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia es impresionante, ¿cierto? Yo creo que ahí hay un error, algo que quedó por corregir en la Constitución del 91, y eso me da pie a que hablemos un poquito de descentralización, de autonomía administrativa, ¿cierto? Una gobernación que es responsable, digamos, de alguna manera del desarrollo de una cantidad de municipios que no tienen los suficientes ingresos para hacer la inversión que se requiere en sus territorios y hasta de instituciones políticas. ¿Vos qué opinás que se podía hacer aquí rápidamente en temas de descentralización? ¿Vos acompañaste de alguna manera el referendo que presentó la gobernación de Antioquia? Mira, yo como que mi visión y mi opinión sobre el modelo de descentralización que nos funciona hacia el futuro no está ni del todo alineado con la iniciativa que se aprobó el año pasado de acto legislativo, pues de
de mayores recursos vía SGP, pero tampoco del todo con la propuesta que hubo sobre la mesa del referendo promovida por el gobernador Andrés Julián. Y voy a explicar por qué. Yo sí creo que, como bien decís, en la Constitución del 91 tenemos algo, una especie de pecado. Que yo alguna vez escuché a Humberto de la Calle que eso no se alcanzó a resolver porque había que entregar antes de una fecha, porque si no ya más o menos el Consejo de Estado había advertido que de ahí ya había un requisito formal donde podían tumbar la constituyente. Sí, y había muchos intereses sobre diferentes formas de crear, no departamentos, sino regiones, en fin. Pero yo creo que ahí tenemos un pecado, y eso lo vemos en que también, por ejemplo, las ciudades son muy exitosas y crecen mucho, y los territorios en los departamentos por fuera de esas ciudades no son tan exitosos. Y eso tiene que ver con que los municipios son muy protagonistas en la Constitución del 91 desde el punto de vista fiscal e incluso desde el punto de vista administrativo más que. Entonces los departamentos, pero especialmente desde el punto de vista fiscal, entonces los departamentos quedaron pues desnutridos en términos fiscales versus los municipios quedaron muy débiles y yo creo que entonces ¿qué es lo que termina pasando? Terminas con unos cuantos municipios que se convierten en grandes ciudades muy exitosos y un montón de municipios chiquitos, débiles, que no hay que están demasiado lejos de Bogotá para que DNP, el Departamento Nacional de Planeación o algún ministerio allá pueda y fuera de eso no solamente es autonomía fiscal, sino también administrativa, porque también se requieren permisos para poder hacer cualquier cosa. O sea, que es una especie como de minoría de edad. Entonces, lo que termina pasando es que todos esos municipios le piden ayuda a la gobernación. Pero la gobernación no tiene recursos, quedó muy débil fiscalmente, porque es muy lejano pedir asistencia, pedir ayuda a Bogotá, no lo conoce suficiente. El natural sería que la gobernación acompañe a esos municipios chiquitos que no pueden tener, digamos, el mismo protagonismo que tienen las ciudades. El acompañador natural de ellos debía ser la gobernación, pero la gobernación lo puede hacer muy poco porque tiene muy pocos recursos. Entonces, mi visión de hacia dónde debíamos movernos en términos de descentralización es a una cosa en donde los departamentos tienen mayor independencia fiscal y posiblemente son más fuertes fiscalmente esto les permite, digamos, competir en términos de impuestos, les permite y tienen mayor autonomía en algunas decisiones que se pueden tomar sobre infraestructura, sobre títulos mineros, sobre licencias ambientales, un montón de cosas que pasan muy en el territorio y para las cuales, digamos, tener centralizado esto no tiene mucho sentido. Entonces, mi visión es una cosa más en la que parte de, por ejemplo, algunos de los impuestos que hoy son nacionales son recaudados por la gobernación, pero no en la totalidad. Digamos, sigo pensando que el grueso de un impuesto de renta, un IVA, tiene que ser centralizado, pero Pero sí podía ser la renta y un porcentaje de lo que tú recaudes tiene que ir al gobierno central, ¿cierto? Para que haya inclusive una especie como de gradualidad mientras se redistribuyen las competencias. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que es una discusión también que nos queda pendiente de manera tácita, digamos, con la falta de gestión o el abandono, especialmente de Antioquia por parte de este gobierno. Yo creo que queda ese pendiente, algo por discutir. Yo creo que es muy importante empezar a poner cifras sobre la mesa. Sí, porque si vos pensás, hoy las cosas, digamos, no están los ingresos, por ejemplo, de un departamento no están muy atados al crecimiento, por ejemplo, del producto, del valor agregado en el departamento. Sí, hay unos impuestos a la propiedad, hay unos impuestos, una renta cedida, hay unos impuestos pues como... Pero no podía hacer ejercicios ustedes desde la academia. Ahí va una tarea. Sí. Claro, porque... Y es, bueno, ¿y cuántos serían esos ingresos futuros? ¿Cuánto quedaría entonces percibiendo Antioquia? Entonces, y ya en términos de porcentaje uno empieza, no, esto de pronto es mucho, no, esto es muy poquito. Así es. Si vos le pones a graduar ese... Si vos le pones a los departamentos, a los gobernadores, decir, mire, usted puede, en un pedazo de los impuestos, usted puede poner su tarifa, y la tarifa va a depender de qué tan bien le vaya la economía de su departamento. Entonces vos alineás los incentivos de la administración diciendo yo, primero, si pongo una tarifa muy alta, mato la economía y no tengo ingresos en el futuro. Si pongo una tarifa muy bajita, pues no tengo ingresos. Si a la economía le va mal, no tengo buenos ingresos. Entonces
alinear los incentivos de que para el departamento quiera que a la economía, no digo que no quiera, pero tenga todo el interés y esté alineado su para incentivo que esté sobre todo con bien que crezca la dirigidos economía los esfuerzos. O sea, tiene que haber Sí. como una especie como de disciplina positiva ahí. Sí. Eso es lo que hace alinear incentivos. Entonces, esa es como mi visión. Por eso te decía que no es ni SGP, que es simplemente hay un central que recauda todo, te manda unos recursos y te dicen que gastárselos. A mí eso no me parece pues como falta como el mérito. El arquetipo de la descentralización. Te están mandando la plata y te están diciendo en qué gastártela. O sea, eso no me parece mucha, estoy caricaturizando, yo sé, pero eso no me parece mucha descentralización. Pero tampoco el extremo de todos los impuestos o de renta o IVA. ¿Por qué? Porque sin duda yo creo que nosotros seguimos siendo un Estado unitario, quiero que se mantenga así, y necesitamos que el grueso de los impuestos van al central, pero un pedazo sí debería estar tiene que ir a las regiones, que son de las donde se regiones. conocen los problemas y se gestiona mejor. Sí. Bueno, y una respuesta rápida para que pasemos a Antioquia. ¿Cuál sería esa obra que necesitaría Antioquia para que nos cambiara, o Medellín, para que cambie el futuro en los próximos 20 o 30 años de infraestructura? Yo creo que Medellín debería tener, y esto pues puede ser muy controversial, yo no sé, pero en su zona más, digamos, donde es más fácil construir, donde debería tener un gran parque y urbanizado, pues un gran parque donde a sus alrededores haya vivienda, en donde hoy tenemos toda esa zona, digamos, del aeropuerto La Herrera y los parques que hay. Eso es como toda un gran parque lineal, que de hecho arranca en el club que hay atrás. Un gran parque central, sí, que le devuelva espacio público al ciudadano, que hoy es espacio aeroportuario, que sea espacio público yo creo que para sería el ciudadano y que permita crecer en altura en los alrededores, porque esto si confunde a la gente. Sí, no sé si eso es infraestructura, que era tu pregunta, pero yo creo que ese es un proyecto que sería transformador para la ciudad. Eso tiene otras tareas implícitas, y eso es que eso aumenta la carga de la ciudad de una manera que rápidamente nos toca desarrollar otro sistema de transporte masivo. O sea, nosotros tenemos que ir desarrollando paralelamente esas conversaciones. Nosotros necesitamos otra línea de metro subterráneo. Sí, pero si lo pensás, si no, igual la gente va a seguir llegando. Y entonces, ¿a dónde van a llegar si no puedes construir ahí? Si no puedes, porque va a llegar a las laderas, donde es difícil llevar servicios públicos, donde es casi imposible llevar transporte masivo. Pero toda esa gente no se puede seguir movilizando como nos movilizamos actualmente. Tenemos que cambiar la forma en que nos movemos, y una línea de transporte masivo es una solución que hoy no estamos viendo, pero que es supremamente urgente. Para mí eso sería un proyecto transformador. En ese lugar de la ciudad, gran parque con vivienda, te soluciona problemas de vivienda, te soluciona problemas de espacio público, en fin. De movilidad, de calidad del aire, ambiental, de riesgo en las laderas. Entonces te resuelve un montón de problemas. Plata de lo de PM. Mejor dicho, solucionamos aquí varios. Para mí eso sería transformador en Medellín. César, vos sos economista. Aquí hay un tema incómodo ya para que pasemos aquí a nivel nacional, y es el crecimiento de la economía, los indicadores económicos, el consumo sigue creciendo. Mejor dicho, la economía va bien. Entonces es un país que no tiene la suficiente caja, que graban cada día más a las empresas, que la curva de Laffer ya no funciona, que está desorganizada, no llegan recursos a los proyectos, a las regiones, el desempleo baja. La economía sigue funcionando, el PIB sigue creciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es esa distorsión? Explícamelo desde el punto de vista académico. La economía sí está creciendo. Lo que pasa es que la calidad, digamos, cómo está creciendo no es muy saludable, porque estamos creciendo con mucha dependencia en el consumo, poca inversión y más sesgo hacia el impulso público, ¿sí? El gasto público. Esas son dos cosas que no son sostenibles en el tiempo. Eso se va a recalentar la economía. Y tu crecimiento futuro depende de la inversión que hagas hoy. Si hoy creces a puro consumo, va a ser difícil crecer en el futuro. Entonces, te trae un crecimiento, te trae empleo incluso, pero te ponen dificultades hacia el futuro. Y lo mismo, el impulso fiscal, te trae hoy crecimiento, sí, te trae empleo, pero en el futuro te ponen unos aprietos fiscales, te descuadernan las cuentas fiscales, como también ya lo estamos viendo, y entonces te empiezan a generar problemas de caja y al final va a tener que haber una ajuste. Ahorita que estábamos hablando de PM, estamos hablando de un contrato intergeneracional. Aquí estamos haciendo el mismo contrato, pero en malos términos. Nos estamos gastando la plata, mejor dicho, este gobierno se está gastando la plata de los jóvenes.
Sí, esa es una forma de decirlo. Estamos teniendo crecimiento y empleo hoy por dificultades en el futuro. Bueno, y hablemos de 2026. ¿Cómo ven las elecciones? ¿Qué crees que se está jugando el país? ¿Y qué liderazgo te gustaría ver ahí ver gobernando? Pues yo creo que lo que estamos viendo pues tiene una arista interesante, buena, y estamos viendo un montón de líderes que se sienten con las ganas y que tienen las ganas y se sienten con las capacidades para ser presidentes. Eso quiere decir que líderes no nos faltan. Tenemos un montón de líderes y hay un montón buenos. O sea, yo en esas listas de candidatos presidenciales veo un montón buenos. De hecho, me gustaría y espero que muchos de ellos Sean terminen recogidos en ese equipo. en los equipos que formen, pero igual son demasiados, con niveles, con perfiles tal vez muy altos, que no van a volver a ser ministros y demás, pero que pueden ser senadores, por ejemplo, y ojalá pues algunos de ellos lo reconsideraran. Entonces yo creo que soy optimista, eso nos muestra que tenemos muchos líderes buenos, pero no hablaría como de uno en particular. Yo votaría personalmente claro, con lo que me ha dado mi información y mi experiencia, pues que tengo mis sesgos, soy economista y demás, por alguien que quiera, más bien un proyecto que tenga un país relativamente liberal, que le guste ver que la economía crece. Esto siempre ayuda a levantar y a reducir la pobreza. También, aunque la gente crea que no, eso también ayuda a reducir los problemas de desigualdad que tenemos, por ejemplo. Entonces, me gustaría ver más un proyecto o un presidente, un candidato que le apueste a la seguridad, al crecimiento económico, a las oportunidades, a la equidad, A la seguridad como un presupuesto para que pueda dar crecimiento económico. Claro, sin duda. A una especie de una democracia liberal en todo su sentido, en un capitalismo en una democracia liberal, pues como en toda su expresión. Eso es lo que yo buscaría más que me puede gustar este o aquel, pues. Bueno, César, discúlpame si te he apresurado en muchas respuestas que tienen un gran componente subjetivo que sé que no te gusta apartarte del tema de los datos y digamos, de tu quehacer científico. Nosotros terminamos siempre este podcast con unas preguntas personales. Okay. Y te quiero preguntar la primera, la de siempre. Un libro que te haya marcado. Un libro que me haya marcado. Tengo varios. Yo voy a decir dos. Uno, por lo que me gusta, me marcó, no necesariamente porque me cambió mi forma de pensar, pero me marcó, es el libro que más más cerca he sentido yo es el libro de Ernest Hemingway, El viejo y el mar, que de hecho se lo leí a mis hijos página a página y me pareció verlos, de pronto yo les transmití la emoción y ellos estaban súper emocionados, todas las noches querían que les contara qué le pasa al viejo al fin, entonces el viejo y el mar me marcó porque lo recuerdo mucho. Te marcó doble. Claro, tal vez a mis hijos todavía se acuerdan no, pues te marcó en tu juventud y te marcó después como padre. Lo sentí muy cercano ese libro, no sé, lo sufrí. Y luego un libro de más, desde mi racional, ese es más mi emocional, El viejo y el mar. Mi racional, un libro de Martin Wolf que se llama ¿Por qué funciona la globalización? Creo que es la traducción al español. Lo leí hace muchos años y fue como una especie de reeducación en economía para mí. Yo venía como de ver cosas muy abstractas, y esto es un libro muy práctico. Volver a la teoría. Sí, de que... Un buen resumen. No, este libro al contrario es un libro muy práctico que te muestra con ejemplos prácticos incluso para públicos. Es no de hecho un libro para públicos de no economistas, pero yo como economista leerlo me sirvió un montón de ver cómo la economía y la globalización funcionan. Creo que con la economía se pueden resolver muchos de nuestros problemas. Yo creo que ahí está la verdadera diferenciación, más que entre izquierda y derecha. Yo creo que tenemos que acudir a criterios objetivos y la economía es uno de ellos, ¿cierto? Que nos permite, sobre todo en los términos de competencia, de que todos aportemos a cambiar la sociedad, que una sociedad no la cambia un alcalde ni un presidente, sino que la cambiamos entre todos. Bueno, y una canción que te represente. Una canción que me represente. No sé, hay muchas, pero una que es tal vez la que más me gusta y puede ser que es porque representa
una canción que se llama Inspiración. En realidad no es una canción. Lo más interesante es que no es una canción. No tiene palabras, es solo música. Es No tiene instrumental. letra. No tiene letra. Es instrumental de Gypsy Kings. De Gypsy King. Sí, se llama Inspiración y creo que me representa porque yo creo que casi cualquiera que la escuche y quienes vean esto, si de pronto se animan a escucharla, transmite calma. Y eso creo que en alguna medida me representa. Es una de las cosas que trato siempre de pensar las cosas con cabeza fría, trato de enfrentar, mientras más difíciles las situaciones, con más calma. Y esa canción me parece que eso es lo que transmite, calma. Bueno, y un lugar de Medellín o de Antioquia que te conecte con lo que vos sos, con esa calma, que la inspirás. Bueno, hay un lugar que hoy sobre todo me transporta, que es el suroeste de Antioquia. Cuando voy, ¿Qué tal los paisajes? trato de ir con frecuencia y mirar al río Cauca. Yo me puedo quedar mucho rato sentado mirando al río Cauca. Ahora, yo creo que podríamos coincidir en la respuesta. Ok, entonces... Bueno, ¿y qué consejo le darías a un estudiante, bueno, o cualquier joven colombiano que quisiera trabajar por este país? Un joven colombiano que quisiera trabajar por este país. Hay una cosa... Que estudie. Que estudie primero, que estudie, si le tengo que recomendar que estudie, yo quisiera ver en este país más ingenieros, más científicos, me parece que eso nos hace falta, entonces que estudie, pero ya desde la parte más motivacional, es que vea, yo he aprendido en la vida a disfrutar los problemas y a verlos como un reconocimiento, es decir, cuando a mí me entregan problemas, yo poco a poco he aprendido a verlos como una especie de reconocimiento. Es decir, si a mí me pone un trabajo difícil, es porque alguien ve que soy capaz de resolverlo, ¿sí? Entonces, eso no es tan fácil, esto suena un poco pues como a coaching de liderazgo, pero es una cosa que he aprendido en la vida, que cuando uno le van entregando problemas o cuando tiene la oportunidad de resolver problemas, las ve así, no como una... Y la vida de pronto se trata de eso, de resolver problemas. Sí. Y si uno los va resolviendo, de pronto la van entregando más grandes. Sí, hay personas que dicen exactamente eso y yo lo he aprendido y creo que yo le recomendaría estudie y aprenda a valorar los problemas. Eso es un buen síntoma si usted está teniendo que resolver problemas difíciles. Bueno, César, te agradezco mucho, hombre, muy querido. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Nos pasamos. Ay, pucha, sí, nos pasamos.